Bienvenidos a todos a este nuevo tema que trabajaremos sobre los elementos básicos de la contabilidad. En esta sesión vamos a conocer qué es un activo, qué es un pasivo y qué es un patrimonio y cómo se constituye. Para saber qué es un activo debemos de primero definirlo. Entonces, un activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que genere un beneficio futuro, o sea económico o no. En la contabilidad representa todos los bienes y derechos de una empresa adquiridos en el pasado y con los que esperan obtener beneficios futuros. ¿Esto qué quiere decir? El activo básicamente compone los bienes y derechos de toda la propiedad o de una empresa o de una entidad, ¿sí? Esto lo podemos llegar a clasificar en dos: en mayor o menor grado de disponibilidad para la empresa. Bueno, entonces se clasifica en dos, que es mayor o menor grado de disponibilidad. ¿Qué significa esto? Entre mayor o menor facilidad que la empresa tiene para llegar a transformar esas propiedades o eso que están adquiriendo o prestando en servicio, y cómo lo transforman en efectivo. Ese valor de un determinado elemento que ellos están poseyendo en ese momento. El activo se clasifica en tres: activo circulante, activo fijo y activo diferido. El activo circulante son los bienes y derechos de una empresa destinados a transformarse en dinero en un breve periodo de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? El activo circulante representa todo el efectivo y lo que permite la fácil conversión o transformación de los flujos de efectivo en el ciclo financiero a un corto plazo. Un ejemplo de este podría ser las mercancías, los documentos por cobrar, la caja que nosotros manejamos. Eso lo tomamos como un activo circulante. Los activos fijos, ¿qué son? Corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo por una empresa en el año y permanecen en ella durante más de un año. ¿Esto qué quiere decir? El activo fijo lo que permite es que los recursos de la propiedad de la empresa que tienen tengan un valor de permanencia adquiridos con el fin de poderlos usar y no con la intención de venderlos. Un ejemplo de este para que quede un poco más claro: un activo fijo puede ser una propiedad, ¿sí? O un computador, ¿sí? Este computador lo que permanece es ese bien en la empresa, ¿sí? Ya sea en 2 años, en 3 años, lo que dura un computador en una empresa, ¿sí? Entonces, este computador lo llamamos un activo fijo, porque no estamos recibiendo ningún efectivo o no nos están pagando por tener esa propiedad, sino que simplemente lo utilizamos como una herramienta. Entonces, un activo fijo lo podemos tener como, por ejemplo, lo que son los terrenos, los edificios, las propiedades y equipo, por ejemplo, el computador de ahorita, o también mobiliaria, o sea, bienes y raíces. ¿Listo? El activo diferido representa el costo y gasto que no se cargan en el periodo en el cual se efectúa el desembolso, sino que se pospone para cargarse en periodos futuros. ¿Esto qué quiere decir? El activo diferido, a diferencia de los dos activos anteriores, este se basa en los gastos pagados por anticipado, ¿sí? Entonces, por la cual la empresa recibe un servicio, beneficio, no solo en el año que se realizó, sino que también en varios años posteriores. Es decir, yo en este momento estoy adquiriendo un gasto que es comprar una leche para poder vender el producto, que en mi caso voy a vender yogur o voy a ofrecer algo derivado a la leche, ¿sí?
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Compramos la leche, hacemos un gasto anticipado porque pues obviamente para ello necesitamos crear nuestro producto, entonces gastamos, sacamos de la empresa para poder así generar un beneficio para nosotros. Un ejemplo de este también puede ser los gastos en cuanto a programas de software, también puede ser en cuanto a programas de marketing, a programas de instalación, de publicidad, todos estos gastos que nosotros a veces tenemos en nuestra empresa para el beneficio de la misma, lo llamamos activos diferidos. Listo. El otro tema que vamos a ver es el pasivo. Entonces, el pasivo acoge las obligaciones impuestas por la financiación facilitada por un acreedor y representa el fondo monetario que la persona o empresa posee y debe a terceros y tiene que pagar o devolver habitualmente en cuotas o periodos establecidos. ¿Esto qué quiere decir? El pasivo lo que nos representa es todas las deudas y obligaciones a cargo de la entidad o de la empresa. Todos esos gastos que tenemos nosotros mes a mes o semana en semana, ya sea con un banco, ya sea con los proveedores, todo esto lo llamamos pasivo. ¿Por qué? Porque está saliendo de nuestros ingresos, que es ese dinero que nosotros ganamos al vender nuestros productos, y lo que hacemos de esos ingresos es que sacamos un porcentaje para pagar nuestras deudas y obligaciones, ¿sí? Entonces, estos también tienen un mayor o menor grado de exhabilidad, como lo hacía en el activo. Es decir, tiene que transformar todos esos ingresos para poder pagar estas deudas y pues que no quede como en una crisis o un déficit la empresa. Entonces es muy importante cuando nosotros creamos una empresa o, o un emprendimiento tener en cuenta siempre todas nuestras obligaciones y de tener un orden o una lista para tenerlas claras y no tener pues a futuro pues un inconveniente. El pasivo también se divide en tres fases. Listo. Al igual que los activos, los pasivos también tienen tres clasificaciones, que son pasivos circulantes, pasivos fijos y pasivos diferidos. En primera vamos a manejar o vamos a definir qué es un pasivo circulante. El pasivo circulante representa las deudas y las obligaciones a cargo de una entidad cuyo vencimiento sean en un plazo menor a un año o menor a un ciclo financiero a corto plazo. Un ejemplo de esto, para que sea de pronto más fácil de entender, es esos documentos, digamos, que llamamos como documentos por pagar, ¿sí? Entonces, cuando hacemos, digamos, una compra, pero entonces lo pagamos a cuotas y nos entregan como esa facturita de usted en 30 días tiene que traerme el excedente. Eso lo llamamos como un documento por pagar. Otro ejemplo de un pasivo circulante. Esos impuestos que a veces se nos genera, de pronto pueda que en este momento no, digamos que no es de gran de gran importancia ahorita, o no sé si algunas personas de las que están acá ya están pagando impuestos en cuanto a su emprendimiento, pero no creo, o pagan ya impuestos como personas naturales, pues esto lo llamamos como un pasivo circulante. Otro es como el ejemplo que les daba anteriormente, son todos esos proveedores a las cuales nosotros les compramos una mercancía o podemos llamarlo como una cierta materia prima para poder elaborar nuestro producto. Entonces, ellos que son nuestros proveedores para pues poder llevar a cabo el producto terminado. El otro es el pasivo fijo. ¿Qué son los pasivos fijos? Los pasivos fijos son todas las deudas y obligaciones a cargo de una empresa cuyo
vencimiento es mayor al ciclo financiero de corto plazo. Un ejemplo de esto son todas las deudas por pagar, hipotecas, todas las que tienen escrituras, pero entonces que, digamos, ya viene incluido de pronto como eso de esas escrituras de bienes inmuebles. Entonces, un ejemplo de eso es como lo que decía anteriormente. Cuando hacemos la hipoteca, pero entonces em, compramos nuestra casa, pero entonces en caso tal de que yo ya no pueda pagarlo, el banco se queda con mi propiedad, ¿sí? Un ejemplo de eso es el pasivo fijo. Entonces, esto es lo que básicamente es el pasivo fijo. El otro tema es el pasivo diferido. ¿Qué son los pasivos diferidos? Son todos los cobros anticipados por la entidad, servicio, este sí tiene un plazo mayor al del ciclo financiero, que es a corto plazo. Esto cómo lo podemos tomar como intereses, como rentas cobradas por anticipado. Un ejemplo de este para que sea más claro es de pronto si nosotros tenemos una casa o un apartamento y lo tenemos en renta, ¿sí? De pronto a veces necesitamos como, o cuando la persona se va a ir, nosotros le pedimos un adelanto del pago pues antes de que se vaya. O pues digamos si de pronto la persona nos dice, mire, no puedo pagarle hasta esta fecha, pero entonces mañana le puedo dar un anticipado de lo que yo le debo, eso lo tomamos como pasivo diferido. Otra ejemplo es cuando ya digamos ya tenemos o construimos productos en bancos, podemos llamarlos CDTs, a futuros o todos estos productos que nos generan una rentabilidad a nuestro dinero. Eso lo llamamos como un pasivo diferido. El último punto que vamos a trabajar hoy es el capital contable, que llamamos también como patrimonio. El capital contable o patrimonio es la diferencia entre el valor de todos los activos y todos los pasivos de la entidad. Entonces, son estos tres elementos básicos unidos. Todo lo que nosotros definimos como activo lo debemos restar con el pasivo, es decir, nuestras deudas y obligaciones, y esto es lo llamado ecuación contable o capital. Es decir, es eso con lo que nosotros podemos contar en nuestro emprendimiento. Este es el tema que nosotros vamos a manejar ahorita. Cualquier duda, inquietud que tengan, se pueden comunicar conmigo o con María Paula y con gusto, si quieren, el martes vamos a resolver dudas. Este es el tema que teníamos para esta semana y el día sábado les haremos llegar el próximo tema. ¿Listo? Que pasen feliz noche. Cualquier duda o inquietud, estamos para colaborarles. Gracias.